Una utilidad de estos marcadores moleculares, los NTR, que son muy útiles para la identificación de individuos o para la identificación de parentesco, como vimos recién. Dentro de las ventajas y desventajas para los RGLP y los NTR, dijimos que las ventajas es que el número de marcadores son potencialmente ilimitados, tienen alto grado de polimorfismo, son codominantes y alta cobertura del genoma. Las desventajas es que requieren gran cantidad de ADN de buena calidad, requieren sondas específicas para la especie en estudio, eso es para poder revelar los resultados que me dan estas pruebas de ADN. El uso de radioactividad genera altos costos, esto es también para revelar los resultados, y es un proceso laborioso y difícil de automatizar. Ahora vamos a los marcadores moleculares basados en la reacción de cadena polimerasa. Estos son los RAP, los AFLP, los SSR y los SNP. Vamos a empezar con los RAP, polimorfismo de ADN, polimorfismo de amplificación al azar. Los AFLP es polimorfismo de longitud de los fragmentos amplificados, los SSR corta secuencia repetida y los SNP, polimorfismo de simple secuencia repetida. Vamos a ver qué es la reacción en cadena de polimerasa, que es en la que se basan todos estos marcadores. Esta reacción en cadena de la polimerasa es una reacción que permite amplificar selectivamente una región determinada dentro de una molécula de ADN, una replicación in vitro. Se basa en las propiedades de desnaturalización, renaturalización e hibridación del ADN combinadas con elementos del proceso de replicación in vivo. Y los fragmentos amplificados pueden ser una pequeña parte de una mezcla grande y compleja del ADN, por ejemplo, suelo, alimento, etc. Tenemos la replicación in vivo del ADN. En la replicación in vivo del ADN tenemos que actúan distintas enzimas, por ejemplo, tenemos distintas enzimas, la ADN polimerasa que me va agregando, o sea, cuando se replica el ADN se separan las hebras de las hebras de ADN y se comienza a replicar otra cadena utilizando como molde la original, la que ya estaba. Eso se llama replicación semiconservativa. Eso sucede porque hay enzimas como las topoisomerasas y las helicasas que me permiten que el ADN se me desarrolle y se ponga en hebras simples y así con un fragmento de ARN, que se unen los extremos en donde se empieza a replicar el ADN, ese fragmento se llama primer, y ese fragmento de ARN que permite que se empiecen a sintetizar o a incorporar los nucleótidos en el extremo 3', en el oxidrilo libre del extremo 3' de cada molécula de ADN. Entonces así se empieza a incorporar por complementariedad de base los nucleótidos que hacen falta. Esos nucleótidos van incorporándose gracias a la ADN polimerasa 3, que es una polimerasa. La polimerasa es la enzima que me permite que se sintetice la nueva hebra de ADN.
tenemos la replicación in vivo del ADN. En la replicación in vivo del ADN tenemos que actúan distintas enzimas. Por ejemplo, tenemos distintas enzimas, la ADN polimerasa que me va agregando, o sea, cuando se replica el ADN se separan las hebras de las hebras de ADN y se comienza a replicar otra cadena utilizando como molde la original, la que ya estaba. Eso se llama replicación semiconservativa. Eso sucede porque hay enzimas como las topoisomerasas y las helicasas que me permiten que el ADN se me desenrolle y se ponga en hebras simples y así con un fragmento de ARN, que se unen los extremos en donde se empieza a replicar el ADN. Ese fragmento se llama primer, y ese fragmento de ARN me permite que se empiecen a sintetizar o a incorporar los nucleótidos en el extremo 3', en el oxidrilo libre del extremo 3' de cada molécula de ADN. Entonces así se empiezan a incorporar por complementariedad de base los nucleótidos que hacen falta. Esos nucleótidos van incorporándose gracias a la ADN polimerasa 3, que es una polimerasa. La polimerasa es la enzima que me permite que se sintetice la nueva hebra de ADN. Ahora en esta diapositiva vemos qué elementos intervienen en la reacción de PCR. En la reacción de PCR intervienen la muestra de ADN o ARN que tengo, los cebadores, los nucleótidos, la Taq polimerasa, una solución buffer o tampón y los tubos de PCR, ¿sí? Y lo que es muy importante es el termociclador, que es en donde se van a llevar a cabo los distintos procesos. Entonces tenemos dentro de la muestra de ADN tenemos el ADN total que nosotros extrajimos, igual que en los primeros marcadores. Nosotros tenemos que extraer acá el ADN total, y dentro de ese ADN total que nosotros extrajimos está el fragmento que deseamos amplificar. Después tenemos los cebadores, que son lo que naturalmente son los primers de ARN que me dejan en el extremo 3', el oxidrilo 3' libre para que se incorporen los nucleótidos. Acá tenemos cebadores, pero estos cebadores primers son de ADN, que son oligonucleótidos entre 10 y 30 nucleótidos de longitud, a donde se me van a incorporar también en el extremo 3' los nucleótidos. Los nucleótidos son sintéticos y son dinucleótidos trifosfatos que son necesarios para la elongación de los fragmentos, o sea que se me tienen que incorporar a uno para poder sintetizar la hebra de ADN. Y esos nucleótidos se van a incorporar utilizando a través de la enzima ADN polimerasa, que es una enzima termoestable. Esta enzima es termoestable porque va a soportar altas temperaturas y no se va a degradar, ¿sí? Y ahora ya vamos a ver qué paso soporta grandes temperaturas. Una solución tampón o buffer, también llamado así, porque es una solución que permite, esta solución va a permitir que actúe la enzima Taq polimerasa. Y los tubos de PCR. Bueno, y acá es en donde ocurre la reacción, y es en donde ponemos todos los
los distintos reactivos los ponemos en un tubo de PCR y esos tubos de PCR después los ponemos en un termociclador en donde vamos a automatizar las distintas temperaturas para que ocurra la reacción en cadena de la polimerasa. A su vez, bueno, acá estaría faltando el agua, que el agua es una componente más para llevar a cabo que todos los tubos de reacción de PCR lleven la misma concentración de cada uno de los reactivos y la misma cantidad de solución en el momento de ponerlos en el termociclador. Acá tenemos qué es lo que ocurre en cada ciclo de PCR. En cada ciclo de PCR lo que ocurre es que tenemos que ocurren tres pasos principales: la desnaturalización, el annealing o el apareamiento de los primers sintéticos que nosotros pusimos, y la etapa de extensión a donde se replica el ADN, ¿sí? Entonces, vemos que estas tres etapas están involucradas en lo que, cuando es la replicación natural del ADN, tenemos que la topoisomerasa me separa las hebras de ADN. Acá tenemos que en el termociclador, automatizándolo a una temperatura de 92 a 95 grados centígrados, se permite esa desnaturalización del ADN. Después tenemos que las helicasas, también al igual que las topoisomerasas, en la parte en la naturaleza me permiten esta desnaturalización del ADN. Después tenemos que el annealing de los primers o la hibridación de los primers ocurre en los extremos de cada una de las hebras del ADN en la región de la secuencia que yo quiero amplificar según en esos primers. Y por último, eso ocurre a una temperatura de 45 a 65 grados, o sea que para que se aparen los primers junto con las hebras de ADN tengo que tener una temperatura de 45 a 65 grados, y para que se produzca el extendido o la extensión de la hebra, o sea, si sintetice la hebra de ADN, va a ocurrir a una temperatura de 72 grados centígrados, que es la temperatura en la cual se optimiza el trabajo de la polimerasa para que vaya incluyendo de a uno los oligonucleótidos. Este proceso puede ocurrir en el primer ciclo. Voy a obtener a partir de una molécula de ADN. En esta diapositiva vemos todos los casos que mencionamos antes. En el primero tenemos que la secuencia de ADN se va a cortar las enzimas de restricción, van a cortar en lugares específicos, generando un fragmento largo, ¿sí? Un fragmento largo. En el segundo lugar tenemos que se inserta un sitio de restricción en el medio. Al insertarse el sitio de restricción en el medio, tenemos que se generan dos fragmentos, uno largo y uno corto. El largo o más pesado va a correr menos en el agarosa, y el más pesado y el más liviano va a correr más en el agarosa. En el individuo 3 tenemos que hay una delesión, o sea, en el sitio de corte de la enzima de restricción. Al haber una delesión en el sitio de corte, entonces se genera un fragmento más corto que en el sitio anterior.
y en el cuarto individuo se genera una inserción, o sea que se genera un sitio, el sitio de corte va a estar generando un fragmento más largo. Estos, ahora en esta diapositiva vemos qué elementos intervienen en la reacción de PCR. En la reacción de PCR intervienen la muestra de ADN o ARN que tengo, los cebadores, los nucleótidos, la Taq polimerasa, una solución buffer o tampón y los tubos de PCR, ¿sí? Y lo que es muy importante es el termociclador, que es en donde se van a llevar a cabo los distintos procesos. Entonces tenemos dentro de la muestra de ADN tenemos el ADN total que nosotros extrajimos, igual que en los primeros marcadores nosotros tenemos que extraer acá el ADN total, y dentro de ese ADN total que nosotros extrajimos está el fragmento que deseamos amplificar. Después tenemos los cebadores, que son lo que naturalmente son los primers de ARN que me dejan el extremo 3' el fibrilo 3' libre para que se incorporen los nucleótidos. Acá tenemos cebadores, pero estos cebadores primers son de ADN, que son oligonucleótidos entre 10 y 30 nucleótidos de longitud, a donde se me van a incorporar también en el extremo 3' los nucleótidos. Los nucleótidos son sintéticos y son dinucleótidos trifosfatos que son necesarios para la elongación de los fragmentos, o sea que se me tienen que incorporar a uno para poder sintetizar la hebra de ADN. Y esos nucleótidos se van a incorporar utilizando a través de la enzima ADN polimerasa, que es una enzima termoestable. Esta enzima es termoestable porque va a soportar altas temperaturas y no se va a degradar, ¿sí? Y ahora ya vamos a ver qué paso soportan grandes temperaturas. Una solución tampón o AFER, también llamado así, porque es una solución que permite, esta solución va a permitir que actúe la enzima Taq polimerasa. Y los tubos de PCR. Bueno, y acá es en donde ocurre la reacción, y es en donde ponemos todos esos los distintos reactivos, los ponemos en un tubo de PCR, y esos tubos de PCR después los ponemos en un termociclador en donde vamos a automatizar las distintas temperaturas para que ocurra la reacción en cadena de la polimerasa. A su vez, bueno, acá estaría faltando el agua, que el agua es una componente más para llevar a cabo que todos los tubos de reacción de PCR lleven la misma concentración de cada uno de los reactivos y la misma cantidad de solución en el momento de ponerlos en el termociclador. Acá tenemos qué es lo que ocurre en cada ciclo de PCR. En cada ciclo de PCR lo que ocurre es que tenemos que ocurren tres pasos principales: la desnaturalización, la annealing o el apareamiento de los primers sintéticos que nosotros pusimos, y la etapa de extensión a donde se replica el ADN, ¿sí? Entonces, vemos que estas tres etapas están involucradas en lo que, cuando es la replicación natural del ADN, tenemos que la topoisomerasa me separa las hebras de ADN. Acá tenemos que en el termociclador, automatizándolo a una temperatura de 92 a 95 grados centígrados, se permite esa desnaturalización del ADN. Después tenemos que la
las helicasas, también al igual que las topoisomerasas en la parte en la naturaleza me permiten esta desnaturalización del ADN. Después tenemos que el unending de los primers o la hibridación de los primers ocurre en los extremos de cada una de las hebras del ADN en la región de la secuencia que yo quiero amplificar según en esos primers. Y por último, eso ocurre a una temperatura de 45 a 65 grados, o sea que para que se aparen los primers junto con las hebras de ADN tengo que tener una temperatura de 45 a 65 grados, y para que se produzca el extendido o la extensión de la hebra, o sea, si sintetiza la hebra de ADN, va a ocurrir a una temperatura de 72 grados centígrados, que es la temperatura en la cual se optimiza el trabajo de la polimerasa para que vaya incluyendo de a uno los oligonucleótidos. Este proceso puede ocurrir en el primer ciclo. Voy a obtener a partir de una molécula de ADN